Armando Pereira Terán. ¿Teherán o Terán? Teherán es la capital de Irán, ¿no? Bueno, Armando tiene una historia interesante porque un día en un conversatorio, igual como lo hacía con Felipe Sarruc, que nos encontramos y empezamos a hablar de los recuerdos del barrio, y cada vez que me encontraba con Armando, resultaba contándome sus historias, sus pilatunas, que son bastantes. Entonces dijimos, venga, pues hagamos el conversatorio y aquí estamos, y aquí estoy, y aquí me quedo, dijo por allá un expresidente. Entonces, dice Armando, Armando es un joven de 70 abriles, dice, tiro a la caneca, a un tiro bien la cauchera. O sea que no se metan con Armando, les da su caucherazo. Vean esto, miren. Bueno, este conversatorio va a estar moderado por Felipe Sarruc, quien vivió en Cabecera también en sus años de joven, llegó allá de niño. Y Armando, algo interesante es que él nos va a contar sus recuerdos de manera cronológica de Cabecera, y esto van a ser más anécdotas, algunas divertidas, pero vamos a empezar con una que es seria. En octubre de 1965 en Bucaramanga pasó algo terrible, que fue lo del avión de Avianca y la avioneta que cayeron allá en Pan de Azúcar. Entonces, Armando Pereira tiene unos recuerdos de eso cuando él era un niño de 11 años. Acá tenemos unas fotos, que estas fotos, a propósito, en algún momento las subí a mis redes y por cuestiones de Facebook, pues no me permitió, me las baneó, y entonces aquí están. Bueno, Armando, empecemos con este tema, que fue algo muy impactante, que se van a conmemorar 60 años este año de ese evento tan duro. Bueno, la verdad que ese evento, ese desastre terrible, ese accidente, yo estaba jugando precisamente trompo. Ahí yo vivía en un caney en donde es exactamente Ley Cabecera. Nosotros éramos vivientes de don Armando Puyana y vivíamos ahí, metidos ahí entre los ricos, pero no teníamos mayor cosa. De todas maneras, la historia es que yo cuando volteo a mirar veo que una avioneta le pega al avión por un ala. Era un señor de apellido Alarcón que por mostrársele a la novia en Guayabao le pegó al avión, y afortunadamente el piloto actuó rápido y giró y le dio un giro al avión con los motores, algo que no se me olvida cómo sonó duro, y giró el avión hacia Pan de Azúcar y cayó cerca a la casa donde vivía Elenita Duarte. Y ese avión chocó contra la peña y realmente la gente, pues el avión explotó y salieron todos a los árboles, a las calles que habían ahí del jardín, totalmente quemados. Yo estuve ahí en ese momento, yo salí corriendo, tenía 12 años en ese momento y eso me impactó muchísimo. E impactó a muchísimas personas. Por ejemplo, hoy hablaba con Juan Manuel González y me dijo, hermano, a mí me impactó tanto que yo le tengo pánico a los aviones. Desde ese momento yo me subí a un avión y vivía muy asustado con lo de los aviones. Yo no tenía problema porque yo sí no viajaba en avión, pero de todas maneras sí fue algo que marcó muchísimo en ese momento de la infancia de uno. Buenas noches. Yo tenía un par de meses, porque yo nací en el 65 en la clínica La Merced, y claro, papá y mamá vivían 11 años. Carrera 33 47 15 frente a la casa de Carlos Pérez, hermano de don Rafael Pérez Martínez, sí, al lado de la hostería Di Marco, diagonal al Leo, sí. Ahí al lado del Parque San Pío, ahí nací yo. Y ya con el paso de los años nos fuimos a vivir frente a la Casa del Diablo. Ahí fue cuando conocí a estos demonios, los Pereira, que ya les voy a contar la historia de quién era el diablo de verdad. Ese accidente, como dice Armando, sí, ese muchacho pasó por terrazas para farolear, estaba como peleado con la novia, quería como impresionarla algo, y se estrelló contra el avión que venía del aeropuerto Gómez Niño. Sí. Y ahí hay una anécdota. Yo un día hablando con Álvaro Fonseca Cornejo, uno de los grandes locutores que dio esta ciudad y este país, en RCN hacían la matinal deportiva, Pastor Vesga, Kiko Navarro y él, y estaban en el transmóvil de RCN. Entonces le avisaron por el radioteléfono, Álvaro, váyase para Conuc, para
para Terrazas o para Pan de Azúcar, que acaba de haber una catástrofe allá, un accidente. Y el viejo se fue allá con el Transmóvil de RCN y le dieron el cambio y el tipo empezó a decir, sí, en este momento hay humo, se está quemando la maleza, hay gente, hay muchos muertos, las maletas quedaron todas regadas, esparcidas, la ropa por todos lados y tal. Y cuando él fue a despedir el cambio, él dijo, y aquí estamos en esta matinal deportiva de RCN, porque a donde hay deporte, ahí estamos. Por supuesto, casi votan a don Álvaro Fonseca Cornejo de RCN por haber dicho esa frase que no fue con ninguna intención, pero eso es lo que yo recuerdo y las investigaciones nos llevaron a averiguar qué había pasado, inclusive nosotros de pelados, nos mandaba a Atahualpa Ibarra Madrid cuando estudiábamos en el Caldas. Claro. La vuelta a la caseta Pan de Azúcar, pasábamos por la casa del doctor Julio César Duarte Macei. Había una cruz que habían puesto ahí en madera, duró mucho tiempo hasta que pudrió, ¿no? Y un día Atahualpa dijo, bueno, vamos a ir a explorar. A ver, mis queridos cortapalos, y nos mandó pues, a buscar tornillos y todos esos residuos que habían quedado de ese accidente. Claro. 10 años después, por allá con Lázaro Soto y con Eulalia, la hija del maestro Gómez. Alfonso Gómez Gómez, encontramos un poco de tornillos allá y se los llevamos a él. Otros los compré yo en una ferretería para decirle que los había encontrado para que me subieran la nota. Bueno, pues la verdad que si quieren saber algo de la historia de Cabecera, pues nosotros, mi papá llegó a Bucaramanga en 1948, vino con don Alejandro. ¿Él nació en Curití? Mi papá nació en Barichara y se fue a trabajar a Curití, a la casa de los Galvis, de la finca de los Galvis. Y mi papá, de Alejandro Galvis Galvis. De Alejandro Galvis Galvis. El papá de Alejandro Galvis Galvis, mi papá era mayor que Alejandro Galvis Galvis. Y mi papá le tocaba llevarlo a la escuela, cuando llovía le tocaba pasarlo al sábado a la quebrada, y mi papá decide venirse para Bucaramanga, y él lo recomienda con don Armando Puyana para que empezara a trabajar acá en Urbanas. Y creo que fue de los primeros empleados que tuvo Urbanas, y mi papá pues no tenía en dónde vivir, y don Armando le adjudica una casita. Primero vivimos cerca donde yo no había nacido, donde era el Majestic, ahí hay un tanque de agua por ahí en esa loma. Y después nos vamos a vivir a Cabecera, a un caney que hay ahí, que quedaba en la carrera 35A con calle 46, abajo de Matachos. Esa vía no continuaba, esa vía subía. Donde vivía Enrique Puyana, venía uno por la 35 y lo obligaba a subir. Posteriormente, cuando hacen ya el desarrollo de Cabecera, rompen la vía y tumban la casa, y nosotros nos vamos a vivir a la Casa del Diablo. Diego, ¿cómo es el inicio de Cabecera del Llano? Porque hasta donde me alcanzó el estudio y la investigación, la verdadera cabecera del Llano era la lomita, después de la iglesia de San Pío, detrás de la iglesia de San Pío, el Parque de los Arrapios. La verdadera cabecera del Llano era la carrera 39. Claro, la casa de don David. Esa era la verdadera, y de ahí se adopta el nombre. Y así se llamaba la cabecera del Llano, esa casa. De cabecera. Y revisando pues los documentos históricos, la verdadera cabecera del Llano Era la casa esa. no era pues lo que es Cabecera del Llano, sí, claro que sí, no era lo que es hoy la carrera 27, porque ahí era donde empezaba la finca de don David Puyana, donde está la 41 y la 42, donde está la ferretería Reina, era la entrada a la finca. Toda esa calle 41 era la que subía a la casa. Entonces ahí cerca de la carreta. Realmente en imágenes antiguas uno mira imágenes y la Cabecera del Llano empezaba era en la 27, que en ese entonces era carrera 22. Claro, después se fue trasladando porque el barrio ya se desarrolló como proyecto, como barrio, pero la cabecera empezó realmente fue ahí, ¿sí? ¿Y por qué estamos aquí hablando hoy con Armando? No con Armando Puyana, sino con Armando Pereira. Casi, ¿no? Bueno, sí, bueno, la verdad que yo me llamo Armando porque Armando Puyana era mi padrino. Se supone que mi papá, pues el orgullo de él era que fuera el padrino de sus hijos, y mi hermana se llamaba Elga porque era doña Elga, pues la esposa de don Armando. Entonces, de las leyendas que aún viven, porque las leyendas siguen pasando de generación en generación, y la mayoría de los niños, pues es obvio que vamos conociendo la historia con el tiempo a medida que nos vamos interesando, pero hay una leyenda en Bucaramanga que permanece viva y es precisamente la de la Casa del Diablo. Sí. De eso todavía se habla en las escuelas, en los colegios, y los niños quieren ir a conocer la casa. Claro, hoy en día, ¿cómo así? Esa es la Casa del Diablo, es parte de la zona social del conjunto Casa de don David, los edificios, pero lo que hizo Armando y parte de esas pilatunas y esas anécdotas es que Armando
se encargó de que esa leyenda se mantuviera viva por muchos años. Sí, nosotros, pues la verdad que yo arranco a vivir ahí en Cabecera como hasta los 14 años. Y ahí en esa edad fue donde jugábamos con todos los amigos, con Enrique Puyana, aquí está el Oso Villamizar, jugábamos fútbol en el Parque San Pío, con Marta Pino también, uy, Dios mío, sí, que era bien loquita. Bueno, de todas maneras, bueno, de todas maneras no era fácil vivir. Yo vivía en un medio que no pertenecía, lógico. Yo era muy pobre, vivía en medio de todos los ricos, no era fácil. Los juguetes yo se los robaba a los chinos, pero jugaba con ellos y los botaba porque no podía llegar con juguetes a la casa porque mi mamá me pegaba, me castigaba. A mí me pegaban muchísimo, mi mamá me pegaba muchísimo porque yo con esa cauchera escalabraba a todos los chinos. A mí me decía, vaya a escalabre a aquel chino y le doy 5 pesos y yo llegaba y lo escalabraba. Entonces llegaban con el chino escalabrado a la casa. Cualquier cosita, miren, tomen el número. Yo con eso tengo mucha puntería y todavía tengo mucha puntería. Un mercenario de la cauchera, sí. Y entonces llegaba con el pelado escalabrado, mi mamá me daba mucho fuerte, mi mamá me colgaba la viga, porque esos caney tienen una viga y me colgaba, y Enrique se pasaba por debajo de la puerta y me soltaba. Bueno, eso pasaron muchas cosas ahí en esa casa. Y pues yo después, cuando mi mamá estuvo muy enferma, ya estaba muriendo, mamá, ¿usted por qué me pegaba tanto? Y yo, es que usted era muy loco, mío. Y si yo no lo castigaba ahí, don Armando nos quitaba el rancho donde vivíamos. Lógico, tenía que por lo menos demostrar que por lo menos nos pegaban. Además que llegaban con el chino escalabrado allá a la casa, la señora de la esquina, ¿qué podía hacer más? Pues darnos juguete, dígame, porque jodíamos demasiado. Yo era muy loco, de verdad que jodía a todo el mundo. El que llegaba allá a la cuadra y no iba a visitarnos, a saludarnos allá, le dábamos en la jeta. Eso sí, tenga plena seguridad que lo bautizábamos. Esta ciudad, bueno, como todas las ciudades, tienen, y yo me puse a explorar hace muchos años el tema, pues a medida que conversé y conocí a grandes amigos de mis padres y así no fueran amigos, yo los buscaba, me ponía a hablar con la gente, por ejemplo, con Edmundo Gabaza, con muchas personas que se dedicaron a conservar la historia. El otro día me encontré con el maestro lote Cabecera, vean, Andrés Plata Rueda. Ahí cogíamos hormigas culonas, hacíamos chozas, cancha de fútbol. Allá está el rompoy, en ese rompoy jugamos béisbol, fútbol, de todo. En ese rompoy ahí si ven que está tapada, la 35A no continúa sino sube. Que ahí fue cuando nos dañaron la cancha. Ahí se tiraron el Parque San Pío. Le rompieron el Parque San Pío también. Claro, ahí porque jugábamos fútbol, sí. la 35A bajaba y la persona tenía que doblar por la esquina para coger la 45 y ahí quedaba la esquina del general Puyana, de Gabriel Puyana, sí, el esposo de Toñita de Puyana. Sí. Y rompieron eso y ahí dañaron los gallinerales, nos quitaron nuestra cancha, nuestro templo sagrado. Sí, ahí jugábamos fútbol, sí. Claro. Ahí quedaba Crinelados, me acuerdo mucho que los Quinteros tenían ahí de Crinelados. Nos quitaron la cancha que era el templo sagrado de todos los que jugamos fútbol ahí, todos los que nos criamos en San Pío, ahí perdimos el espacio más lindo que tenía el parque para nosotros. Sí, no, y Juan Manuel González me pagaba para que lo dejara jugar, eso el papá le compraba guantes, camiseta, pantaloneta y todo, pero era muy malo. Yo no sé, él me dice que sí era bueno, pero nunca jugó bien fútbol Juan Manuel González. Yo me puse a investigar el código de la cultura y la nomenclatura cultural. Y uno encuentra, y a la medida que me encontré con Diego Sáenz hace muchos años y con mucha gente, el maestro Carlos Prada Hernández, fui aprendiendo y leyendo libros y construyendo con base en las fotos, armando con las fotos, sí, armando la ciudad. El otro día me reuní con el maestro Andrés Plata Rueda, que hizo una exposición muy linda en la Biblioteca Pública de Gabriel Turbay, fue su hijo Andrés, y yo me puse a mirar a Bucaramanga en fotos. Había fotos, eran cuadros grandes, eran fotografías grandes, y yo me paré y empecé a recorrerla, y recorrí el centro y después recorrí toda la diagonal 15, todo. Cuando me di cuenta, armé la ciudad con las fotos. Eso es el código, y ahí estaba presente la nomenclatura cultural, porque esto de aquí, este parque de acá, llamado García Rovira, en homenaje a José Custodio García Rovira, era una plaza de mercado. Y dicen, Bucaramanga necesita un parque, entonces una señora dona los terrenos, no recuerdo en ese momento el nombre de la señora. Doña Trinidad Parra. Doña Trinidad Parra. De Orozco. Y donaron el terreno de allá, del parque, el que conocemos hoy en día como Parque Romero,
en homenaje al cura Claro, Romero. amigo de los Francisco. Puyana, que se prestó para la leyenda Claro, del- porque él colocaba como penitencia a los pecadores sembraban más matas de café y a los menos más poquitas matas de café. Entonces le sembraban también matas a la finca de don Armando Puyana. Entonces por eso eran muy amigos y eran en las esculturas que hay en el Parque Las Serrapios, ahí está la escultura de don David y la de don David Puyana. A la gente le parecía lejos ese parque y entonces dicen, construyanlo ahí y ¿qué hacemos con la plaza de mercado? Entonces se llevan la plaza de mercado para lo que hoy en día se conoce o se conoció alguna vez como Plaza San Mateo, que ahí donde está la plaza de mercado, esa que se quemó y la que quedó abandonada, era la plaza, la Laguna de los Caracoles, de los caracoles, unos caracoles de los cuales se alimentaban los españoles cuando llegaron a colonizar estas tierras. Y ya se empiezan a construir los parques, el Parque de los Faroles, que es el parque de la Sagrada Familia, Santander, y después el Parque de los Niños, al lado de la laguna. Sí, el Parque porque San Pío, todo por eso- ejemplo, el Parque San Pío y después fue- el Parque San Pío en el fue- 64. Sí, cuando eso inclusive el campestre quedaba ahí donde es el Club Unión, pero era hasta la calle 56. Y muchos recuerdos tengo de allá de esa cancha de golf porque había un lago y nosotros íbamos a pescar, pero ahí había una persona que lo tenía como jardinero que era mudo. Entonces uno llegaba y pegaba ese grito de ese mudo y uno corre y de puta miedo que le tenía al mudo y se llamaba Zenén. Y nosotros nos metíamos al club y cuando jugaban golf, nosotros cogíamos las bolas de golf y luego los que estaban jugando no encontraban la bola y les dejábamos más locos que una cabra. De todas maneras fue muy chévere, de verdad. El Parque San Pío se convierte en el eje de este barrio. Sí. Parque fundado, que yo recuerdo, en 1964, Parque Guillermo Sorzano González, en homenaje a un médico piedecuestano. Lo que pasa es que nadie decía, voy para el Parque Guillermo Sorzano González. No, Todo el San mundo le Pío. pone San Pío por la la iglesia. iglesia. Claro. Por Y la ese iglesia. parque se convierte en el eje nuestro. Es decir, ahí giró nuestra infancia y parte de nuestra adolescencia. Claro, nosotros ahí con Juan Manuel nosotros éramos muy amigos de los de la 48 y claro, era muy parcializado, jugábamos fútbol de la cuadra la 35A con 48 contra los de la 46 que queda el Parque San Pío. Y la iglesia de San Pío formó parte de muchas cosas, de muchas locuras de nosotros, porque nosotros con Juan Manuel González, con Álvaro Escobar, con los Ardila, con muchos de ese sector, nos íbamos a jugar cartas, fierrito, allá a la iglesia de San Pío, con el acólito del cura Rojas, que era Antonio José, que decían que era el hijo de un cura por allá de Lebrija, pero no nos consta. De todas maneras, la cuestión era que nosotros le pelábamos la plata al acólito del padre, pero le quitamos la plata era de las limosnas que le daban al padre y de alguna forma jugando fierrito. ¿Esta foto qué es, Diego? ¿Esta es la primera etapa de cabecera? Sí, claro. Sí. Ese ley se abrió en el año 78. No, antes. Yo recuerdo. Antes. No, ese ley Sí, se abre ese- mucho antes. Eso Sí. fue en el 70 y venga le cuento porque 71, menos. 72. 72, porque yo perdí segundo bachillerato y mi mamá me puso a trabajar ahí en la primera etapa de cabecera cargando hierro, allá me tenían con el hombro pelado por estar montando en zorras, perdí segundo bachillerato, yo era becado y perdí la beca en el colegio y como yo era hija de doña Elga me dio beca otra vez y de pura chiripa seguí estudiando en el Caldas. Yo andaba en zorritas de balineras, en carros de balineras y me fascinaba correr en eso. El Colegio San Pedro organizaba la Semana Cultural y era carros de balineras, la Santoto y el Caldas y yo era muy bueno para montar en esos carritos. Pero yo hacía zorras cada rato y mi mamá me las partía. Un día se puso brava porque usé las tablas de la cama de ella, se acostó y pasó derecho y me dio una juguetera. ¿Qué tal? Esto se llama Confesiones de Armando. Bueno, pero les voy a contar algo que sí es más teso. O sea, la situación, piensen ustedes, uno de 14, 15 años y un despertar de la parte sexual de todos los amigos, de todos los locos, que qué vamos a hacer, que cómo hacer, y los unos, bueno, vámonos para algún lado, pero todos sin plata. Entonces, ¿quiénes pagaban los quienes? Las empleadas de servicio. Entonces, el celador de la primera etapa de cabecera se llamaba Domingo, debe estar vivo de pronto, no sé. Era tan malo que no creo. De todas maneras, el man consiguió una empleada de servicio para que estuviera con 4 o 5 chinos de nosotros ahí. Y él cuadró todo, la habitación y toda la joda, y le dijo, venga a las 6 de la tarde, que aquí van a llegar los chinos. Y entonces llegaron los chinos allá, y bueno, y después la china le decía, bueno, ¿y qué pasó? Dijo, no, el uno lo metió y se quedó ahí quieto y no hacía nada.
Dijo Enrique Puyana, a mí me dijo, muévase, y yo le digo, ¿qué muevo? De todas maneras, habían 5 personajes ahí en ese cuento. Y mi papá se enteró y los llamó a todos los 5 y les dijo, vea, pasa algo aquí grave. Esa señora, esa muchacha, esa pelada, que le dicen carepapaya, está embarazada y está esperando un muchachito y no saben de quién es. Así es que pónganse de acuerdo, vamos a solucionar el problema, por lo menos de los pañales. Pero no era cierto, era mi papá que también mamaba gallo con nosotros. Pero mi papá era muy mayor, yo nací cuando mi papá tenía 50 años, entonces mi papá ya, a mí no me pegaba mi papá, a mí me pegaba mi mamá. Mi mamá me colgaba de la viga, mi mamá me amarraba, mi mamá me ponía un vestido de mi hermana y me sacaba a la calle. No, güey, puta, que no me hacía mi mamá. Yo. Empieza el desarrollo de la carrera 33. Obviamente, pues si uno subía, encontraba Guarín. Y si uno bajaba, por ejemplo, de mi casa, carrera 33, 47, 15 o 47, 29. La Concordia. Bajaba derecho por la carrera. Ah, Conucos. Encontraba el primer supermercado. El primer supermercado de nosotros fue la Macarena. La Macarena, sí. La Macarena. Ahí compré las latas de galletas. Yo solamente compraba latas de galletas porque ahí venía el Topollillo y era mi ídolo, ¿no? Y lo veía por las noches en la televisión y estaba al lado del restaurante de Pablito Molina, que era profesor de golf en el Campestre. Pablito, compañero mío de colegio. Y el Campestre se va después para la zona donde hoy la conocemos. Pablo Molina, entre otras cosas, llega a Bucaramanga en 1947 para ser profesor de golf del Club Campestre, que quedaba donde hoy en día es el Club Unión y el antiguo Campestre. Y Pablo Molina se encontró con los directivos del Bucaramanga, Luis Fernando San Miguel, Rafael Pérez Martínez, Néstor Arenas, José Luis Mendoza Cárdenas, bueno, todos esos viejos directivos, Jorge Reyes Puyana, y le dijeron, bueno, nosotros necesitamos armar el equipo de fútbol, pero ya tenemos los colores del equipo, son los colores de la bandera del Vaticano, porque ellos se emborrachaban con unos curas allí en el Parque Centenario, en el sitio que era de Calixto Díaz Romero, de Vicente Díaz Romero, mejor, el Parque Centenario, y los curitas que quedaban ahí nada más, le dijeron, ¿por qué no le ponen al Bucaramanga, al Atlético, los colores de la bandera del Vaticano? Y así fue, el amarillo y el blanco. Y le dicen a Pablo Molina un día, usted que es argentino, ¿no tiene unos argentinos buenos por allá? Y llegan los primeros 4 argentinos que habían jugado en el equipo de Olivos, de donde era Pablo, del Ciclón de Olivos, habían jugado en las divisiones menores del River Plate, y ahí es cuando llega Bernasconi, el Toto, el Pollo de Ambrosi, Fraccioni y Norberto Juan Pelufo. Fueron los 4 primeros traídos y ayudados a traer por Pablo Molina, que tenía un restaurante fabuloso al lado de la Macarena. Diagonal a nosotros estaba la Hostería Di Marco, ¿Cómo se llama? la Marbilla, en la esquina de la 48, el Almacén Leo de don Salvador Rodríguez, y al lado la mamá de Juan Carlos Hedrich montó Dulces Emilita. Esos fueron los primeros negocios que yo conocí, y la panadería La Francesa. Es decir, la carrera 33, en ese sector donde yo viví, empezó a llenarse de ese tipo de negocios. Fueron graneaditos, eran negocios conocidos. ¿Quién no iba al Leo? ¿Quién no iba a La Francesa? ¿Quién no iba a Marbilla? ¿Quién no iba a la Macarena? Todos íbamos ahí. Bueno, hablando del Leo y del papá de don Salvador, ellos tenían una que se llamaba La Cabaña. Empezaron en La Cabaña, que es en la calle 44 con carrera 32, algo así. De todas maneras, yo compraba ya el papel de las cometas y todas las cosas, y en la época de agosto, yo me hacía mi agosto con las cometas. Entonces yo vendía las cometas, y yo con pita y todo, y les vendía cometas a todos los chinos ricos. Y Juan Manuel González me compraba la cometa, pero como Juan Manuel me caía como muy mal, yo le vendía la cometa con la pita rota, y entonces la cometa se le iba, y yo la mandaba a mi hermano y la recogía en la otra esquina y volvíamos y se la vendíamos. Entonces él en todos los agostos nunca me olvida a mí, me menciona en Onda 5, no, Pereira, que me robaba con las cometas. Hablemos de la Casa del Diablo, porque es que el diablo nunca existió. Y si existió, estaba encarnado en Armando Pereira y en su hermano Lito, en Miguelito Pereira. Lito, el famoso Lito,
a quien recordaré siempre toda mi vida porque Sí. había estado en el ejército, era acuerpado, era bueno Peleador- para las trompadas. Peleador callejero, sí. Era un peleador callejero fenomenal. Amigo de mejor los que vimos. amigos, se murió por los amigos y nunca tuvo hijos ni nada. Él sabía que lo iban a matar. De pronto eso era escolta de don Armando Puyana. Esto lo preparó Klein, porque ¿para qué decimos mentiras? En esa época los grandes terratenientes industriales trajeron a Klein a preparar gente para que los defendiera. Y mi hermano era uno de ellos. Desafortunadamente salió por algún problema con Pablo Bustamante y mi hermano se fue a trabajar con Guillermo Antonio Prada. Y en ese momento sucede que la guerrilla había secuestrado a un personaje cerca del Reina de la Paz. Los tenían en esas casas que habían dado la ley 19 y los secuestradores supuestamente estaban en un carro parecido al de mi hermano y le salieron los de Lunas a pararlo y mi hermano creyó que era la guerrilla, les disparó y se llaman 20 tipos más de Lunas y lo acribillan en la casa de Guillermo Antonio Prada. Y entonces ese era el amigo de Pipe que le decía a Armando, me están dando, Lito, unos amigos me la están montando, vamos y le damos en la jeta. Él le gustaba era pelear. Era un tremendo ser humano y con ellos vivimos anécdotas inolvidables como cuando llegamos a la casa de la carrera 39 con 44, pero ya lo vamos a contar en un par de segundos, porque yo quiero que Diego nos cuente la historia de cuándo se construye la Casa del Diablo, o la Casa Puyana, porque era más conocida como la Casa Puyana de David Puyana, y cómo es la historia y la leyenda de la Casa del Diablo que estaba bordeada por una muralla que yo no sé por qué la tiraron abajo. Era en piedra, sí. Aquí todo lo tiran abajo, aquí pues de todo por lo sí la casa destruyen. también no existe ni el 20% de la casa. Yo viví ahí cuando la casa tenía unos patios grandísimos. Allá empezó el Colegio Panamericano, no sé si ustedes recuerden, allá empezó el Colegio Panamericano y tenía el patio era la cancha de fútbol, ahí era donde secaban el café y eso tenía 12, 14 habitaciones, cada habitación era casi este patio. Yo vivía tenía mesa de ping-pong en la habitación mía. Entonces, lógico, era una casa inmensa con un valor arquitectónico berraquísimo. La Casa del Diablo, David no fue el primero que habitó la Casa del Diablo. Casa la construyó otro personaje antes y don David la compra como ya en formación y la acaba de armar. Y tenía el nombre, creo que algo de la cabecera. ¿Cómo es la historia, Diego, de esa casa? Bueno, esa casa esa es una casa de finalizando 1700. Sí. Entonces, pero los referentes que uno tiene en los documentos históricos es cuando ya era la hacienda de don David, don David Puyana, ¿sí? Pero no he encontrado, yo estaba tras de esa información, en qué momento se construyó esa casa por primera vez. Y lo que dice Armando es cierto, esa casa hoy en día es una cuarta parte de lo que era la casa sí. total. Solamente ¿sí? tiene dos salones, los del frente nomás, las piezas del frente, que son el salón social del edificio que hicieron ahí, la hacienda de don David, o Casa Puyana, creo que Bueno, es, no sé. y resulta que en esa casa, pues ahí también hubo restaurante. Claro. Ahí empezó la facultad. La Fonda Paisa. La Fonda Paisa, ahí empezó la facultad, la EDAF y los Ahí primeros empezó la estudiantes escuela de Derecho. Derecho de la UNAP, sí. Y entonces ahí es donde nosotros acá le traemos en una representación del diablo. Pues ahora que hablan de la Armando. UNAP de Derecho, un día Celina Díaz, no sé si la conocen, sí, creo que sí, la esposa de Álvaro Sarama. Celina Díaz había contado una historia que en la casa de Mariela Serrano estaba en el baño y le había caído un billete, estando en el baño orinando, algo así, y esa se abrió la puerta y se cae y se mata, se fue a botes por las escaleras del susto tan berraco que se metió. Entonces yo vi que Celina estaba estudiando, cuando nosotros vivíamos en la parte de la casa del diablo, en una parte, y Celina estaba estudiando en el patio, y yo cogí unas monedas y se las boté por encima de la lavarda. Cuando llegaron con Celina de rastra, desmayada, allá donde mi mamá que le diera agua con azúcar, que Celina se había privado, pues lógico, el susto tan berraco que le metí con las monedas, porque no era normal que realmente le botaran a uno monedas de algún sitio, ¿no? ¿En qué momento empieza la leyenda de la Casa del Diablo? ¿Acaso cuando había, claro, pobladores, había campesinos y había indígenas que sembraban café de Claro. la 27 hacia arriba? La leyenda empezó finalizando el siglo XIX. ¿sí? 1800. Sí, porque don David murió fue en 1900, en ese instante no me acuerdo, 1908 como que fue, no me acuerdo en ese instante. Pero bueno, entonces claro, eso vino desde finales del siglo XIX y
leyendo documentos, un día un empleado se atrevió a preguntarle a don David, porque esos señores no eran que uno hablaran así de tú a tú, ¿no? Sin embargo, pues había el atrevido. Y le preguntó y le dijo, don David, ¿es cierto que usted tiene un pacto con el diablo? Le dijo, sí, claro que sí. Si necesita recomendaciones, lo recomiendo. Entonces, hasta ahí llegó el tipo. Bueno, Pipe, ustedes estaban hablando ahorita hace poco de un tema de unos caballos. Sí. Pues obviamente ir de la carrera 33 a la 39 para nosotros, siendo unos chinos, unos muchachos, unos chicos, era una excursión. Entonces todos los de ese sector, los Claro. Silva, Tato, León, el hijo de A cogerse Cecilita rápido. Reyes, A cogerse rápido. toda la chinamenta de San Pío, todos. Nos íbamos a dos lugares, a ese sector y a explorar por allá todas esas montañas, o si no, Pan de a azúcar. los lagos De del Cacique. Cacique, que ya los secaron, no queda ni uno. Uno. Y no pregúntele al oso. Y no porque el oso se los haya bebido, no. Ya se metió con el oso. Porque lo secaron porque llegó la construcción y acabaron con todo. Entonces nosotros subíamos allá, atravesábamos el Parque de los Arrapios, encontrábamos las bolas del árbol de pan, Sí. que era común ver Sí. estalladas, y entonces la gente mayor le decía a uno, los murciélagos son los guardianes de ese parque, y el diablo bota esas bolas del árbol de pan, ojo, le llega a caer en la cabeza, porque quedan embrujados ustedes. Entonces uno como que esquivaba eso, y llegábamos a la casa del diablo a mirarla, y para uno en la imaginación de un niño, de un muchacho, pues la ventana así se le mueve. Yo resulta que viví después toda la vida frente a la casa del diablo en la carrera 39 con 44, 112. La ventana mía daba directo a la casa del diablo y había una ventana. Y yo a veces sí la veía como torcida, pero resulta que usted me contó que esa ventana Eso era en la parte de atrás. era en la parte de atrás. O sea, yo viví engañado toda la vida. Claro, eso era en la parte de atrás. Y esa parte, sí inclusive, eso no tenía ventana. Nosotros vivimos ahí y ahí no había ventana. La historia es que nadie se puso a poner esa ventana después de que don David se muere y todas las cuestiones, porque ahí vivió después don Armando Puyana, ¿no? Posteriormente vivió don Armando Puyana y esto... Y según tengo entendido, don David no vivió en esa casa 100%. Parece que esa era la casa de él, como de trabajo y todo. Vivían en otra parte, según nos contó. Sí, porque la casa Fernando. de descanso de ellos era la de Sí. que hoy es la casa que sirve para el Museo Guá de Jardines La Colina. Sí, esa era la esa casa de es, descanso claro. de ellos, donde ellos residían o Y mantenían. era mucha tierra la que tenían ellos. Yo creo que la 27 hasta el kilómetro 12 vía Cúcuta. Entonces eran dueños de la zona de las terrazas, de parte de lo que es la Presentación, San Pío, de la 27 para arriba, como con calle 44, 42, algo así. Entonces resulta que cuando nosotros íbamos como niños exploradores, chicos exploradores, yo iba con los Di Marco y con todos esos muchachos. Estos dos manes, Lito y él, claro, después lo venimos a saber, se escondían detrás de la muralla y esas piedritas blancas nos las botaban a nosotros. Se pueden imaginar lo que era una estampida de 15, 20, 25, 30 chinos bajando por el Parque de los Arrapios. Nos caíamos, llegábamos a la iglesia San Pío. Muchísima gente iba a mirar allá la casa. Llegábamos a rezar. Iban familias. Llegábamos a rezar y en el año 77, 78, papá y mamá compran allá, al lado de la casa de los Jaimes. La casa de los Jaimes es donde hoy en día es el Olympus, y una casa muy linda que terminaba en una piscina muy hermosa. Y nosotros llegamos allá y entonces mi hermano empezaba a dormir conmigo. Yo tenía sueño profundo, él no. Y yo dije, pero este carajo, ¿qué le pasa? Que duerme siempre en el sofá cama mío. Y yo le dije a mamá, el enano duermes conmigo y lleva 2, 3 meses, no duerme nunca en su habitación. Dígale que no moleste más, que no joda más, que me tiene desesperado. Y por la noche se acostaba conmigo y entonces me orinaba y todo. No, eso era un desastre. Entonces me dijo un día, flaco, es que el diablo pasa por las madrugadas. Le dije, no, venga, hermano, ¿usted cuántos años tiene, enano? Tiene 12 años, 13, 11 años. Sí, mano, yo lo vi anoche. Bueno, sí. Era el día del Halloween
Y yo me acosté, llegamos de pedir dulces, de ir a Cabecera, a este lugar del centro comercial Cabecera, se convertía en una botadera de maicena, rapiña de De todo, dulces. sí. Eso es una locura, uno iba a pedir dulces por toda la comuna de uno y había rapiña de dulces y toda esa cosa. Los grandes le quitaban a uno los dulces, nosotros íbamos con nuestra nana, con Lula, a pedir dulces. Y entonces yo me acosté, terminamos de ver televisión, la televisión se acababa a las 10:30, a las 11 de la noche, 12 de la noche, no sé. Y nos acostamos y yo empecé a sentir los cascos de un caballo. Y yo miré al enano y le dije, me dijo, sí ve, mano. Pero ¿qué será esa joda? Muestre a ver. Y me asomé y veo venir de sur a norte. Claro, él se había metido tal vez había dado la vuelta. Venía un caballo grande, venía un jinete. Imagínense el zorro o a Antón García. En esa época estaba de moda Claro. la novela de Antón García, Sí, tenía que ver con que la habían los- filmado en Girón. Sí. Y uno se asustaba con cualquier cosa. Venía el jinete, ese caballo venía arrastrando unas cadenas y echaba chispas por las patas y las cadenas. Yo no recuerdo si yo me oriné o, como dirían en el campo, hice del cuerpo. No recuerdo todavía, porque el susto fue arrechísimo y zumbamos para el tercer piso. Eran apartamentos, casas grandísimos. Llegamos a donde papá y mamá metidos debajo de la cama, y quién iba a salir habiendo visto al diablo el día de las brujas. Ya con el paso del tiempo empezamos a investigar y nos dijeron, nos quitaron el mito y la leyenda del diablo, y era Lito Pereira o Armando, que cogían los caballos de la hacienda de don Armando De Orozco, sí. y se robaban los caballos Sí, de los y Orozco nosotros montamos, era y de nos noche. asustaban. Nosotros nos robábamos, o sea, los caballos se salían, no íbamos a sacarlos porque no teníamos la capacidad de ir a sacarlos, pero los caballos se salían y se volaban, entonces nosotros los cogíamos y los teníamos en un lote ahí y montábamos, era caballo de noche. Y entonces, cuando vivíamos en Cabecera, con Enrique Puyana teníamos una yegua y nosotros le dábamos de comer y la manteníamos de día, le damos todo y por la noche le sacábamos. Me acuerdo que por la 48 un día un carro me agarró, casi me mata con el caballo. Y un día llegó la policía y nosotros creímos que era que llegaban a buscar los caballos y fue con mi hermano Lito, Pipo, que Pipo estudiaba en las Américas y por ahí un chino le pegó a un elefante del circo cuando llegaba el circo ahí. Y el elefante agarró a Pipo y lo agarró y lo restregó en el piso y mejor dicho, lo dejó sin ropa y sin nada y lo iba a matar. Menos mal que salió el adiestrador ese y se lo quitó y entonces lo llevaron a la casa vuelto nada, lógico, lo cogió un elefante con la fuerza que tiene un elefante, entonces no lo mató. Y nosotros del susto creyendo que era que venían por la yegua. Mi hermano duró traumatizado con el cuento, el achaque del cuento de que el elefante lo había cogido y mi hermano siempre ha tomado mucho trago. Y mi hermano lo invitaban a una reunión, a una fiesta, y él terminaba tragando de las matas. Él se comía los helechos, se tragaba la mata que hubiera, y él decía que era que le había quedado un trauma del elefante. Entonces, un día mi hermano me dijo, lléveme al médico, mano, que yo me siento muy mal, estaba borracho. Y le dije, bueno, vamos, yo tenía una moto, pero se va atrás y no empieza a hacerme fuerza, porque él lo pasaba era haciéndole fuerza a las cosas. Entonces llegamos al Centro Médico Popular, era de los, ¿qué? ¿Cómo se llaman? De los Tibamosa. Y era como las 2 de la mañana y tocamos, José nos Tibamosa. abrieron y el médico lo recibió y entonces dije, bueno, cuente qué tiene. Digo, no, doctor, es que pasa es que yo tengo un problema, a mí me cogió un elefante y entonces eso a mí me da un desespero por hacer fuerza y cogió y le mandó el escritorio encima al médico y el médico de paró y le metió un totazo y se armó un problema ahí, el celador nos sacó, yo, lleven ese borracho para la casa que ese tipo, mejor dicho. La verdad que él duró muchos años con el cuento ese. Lo invitaban él tomaba fotos de matrimonio y ya decían no, a Pipo, porque Pipo se come las matas de la casa donde la fiesta que hagan. Y eso fue algo que sucedió también ahí en Cabecera, ¿no? En Cabecera sucedieron muchas cosas. En Cabecera nosotros éramos como el centro de reunión de los muchachos, de los hijos de los personajes que vivían ahí. ¿Por qué? Porque allá encontraban como el calor de la amistad, el calor de hogar. Mi papá y mi mamá eran chéveres, pues mi mamá era muy estricta conmigo, pero sin embargo participábamos con todos ellos. Mi papá hacía guarapo para los obreros ahí, entonces a veces se emborrachaban ahí en la casa, desde estando muy sardinos, de 14, 13 años, y ahí compartíamos de todos los juegos que pudiéramos jugar. Corríamos con la rueda esa, con un palo, con fútbol, básquetbol. Bueno, básquet no jugábamos, era fútbol y béisbol y
y hacíamos chozas, ¿cómo se llama eso? Como chozas, ¿no? Y peleábamos con unas contra otro cuadro. Nosotros jugábamos con estas caucheras, pero esta no es una cauchera de la que usáramos antes, esto es muy nuevo. Esta cauchera tiene una historia, esta cauchera me la regaló el doctor Orduz, el casado con Marcela Galvis. Estaba yo en el restaurante La Niebla y ella se acordó de que yo era muy bueno para matar pájaros y palomas y de todo, y es cierto, tengo una deuda muy grande con la naturaleza porque maté muchísimas, yo mataba hasta un colibrí con la cauchera, tenía una puntería muy berraca, y entonces ella me preguntó, ¿usted todavía tiene puntería con la cauchera? Le dije, claro, yo le tumbo lo que sea. Entonces el marido dijo, tráigame el carro, que compré una cauchera en Estados Unidos y la tengo ahí guardada para un regalo, y demuéstreme que es capaz de ser bueno para la cauchera, y lógico que fui capaz. Había un naranjo ahí, había unas naranjas y le dije, mire, la amarilla se la voy a reventar. Y cogí con la cauchera y claro, esto es un disparo, no vio cómo rompió la lata ahí en el disparo que le metí. Entonces le reventé la naranja y eso explotó y dijo, no, coja la cauchera que usted es el campeón de los cauchereros y por eso la conservo como un detalle chévere. Las caucheras de antes no eran así, ni de hierro ni nada. A veces se le ponía una horqueta de madera, pero casi siempre era el solo caucho y la garra. Y con eso era que nos dábamos cauchera en Armando, peleas. Bucaramanga, y yo creo que ustedes todos lo recuerdan, empieza, los primeros edificios que yo tengo memoria, de los que yo tengo memoria, son el Leo, el de mi cabaña, después construyen la primera etapa de cabecera. Estaban empezando a hacer el de Marbilla. Y, exactamente, y viene la segunda etapa que es más alto. Sí. Construyen el magisterio, el de la concha acústica, que creo que era nuestro Empire State. Sí, con Claro, magisterio. era el nuestro, uno decía. Con magisterio cuarto, después hicieron el quinto. Sí, ya uno hoy viendo Majestic, pues dice, no, estos son unos enanos, pero sí. Empezaron los edificios a poblar este sector, Diego. Todos esos eran terrenos de Armando Puyana, él empezó a sectorizar. Usted alguna vez me explicó que él empezó a vender por sectores y por cuadros todo este sector de cabecera. Sí, y don Armando estratégicamente era un negociante muy berraco, una visión muy grande. Por ejemplo, construir Ritoque, en donde esas tierras no valían nada, porque ya no habían sino lagartijos. Entonces, ve por allá, él viajaba mucho y vio proyectos de campos de golf dentro de las mismas construcciones y todo, y trae ese proyecto. Pero don Armando era tan visionario que él, por ejemplo, empezó a construir en Cabecera y vivía en Cabecera. Luego se fue a vivir arriba donde tiene la casa Álvaro Navas, que es arriba en la 40, cerca del Majestic. Posteriormente empieza a desarrollar Cañaveral y se va a vivir a Cañaveral. Y por último, después se va a vivir a Ritoque Golf, que es donde muere. Y ahorita quiero, pues nos gusta y para que esto no se convierta en una charla solamente de 3 personas acá, que la gente participe y la gente hable y cuente. Ah, claro. Y el otro día le hice la pregunta y se la he hecho a varias personas, porque yo le debo una columna a Armando Puyana, que era un gran amigo de mi abuelo. Jugaban golf juntos, jugaban con bombachos. Sí. Abuelo siendo barranquillero, pues, pero se hicieron amigos. ¿Es Armando Puyana el personaje del siglo XX en Santander y en Bucaramanga? Yo creo que sí. Indudablemente el desarrollo de Bucaramanga se le debe. Yo le pregunto al público, ¿es Armando Puyana el personaje al que le debemos? En la parte educativa, en la parte construcción, en la parte comercial, sí. Armando Puyana fue el primero que trajo el concepto de los centros comerciales como tal. Claro. Sí. Los centros comerciales antes eran pasajes comerciales, que el último fue el pasaje Rosedal. El Rosedal en el año 69, y ya para el año 71 vino primera etapa ya como centro comercial, ¿sí? Sí. Y también si miramos, bueno, entonces fue 71, 72, 78 fue tercera etapa. A él le dijeron que estaba loco cuando iba a construir la cuarta etapa de Cabecera. 91 fue cuarta etapa, quinta etapa fue 97 la primera fase y 2002. Pero cuando abrieron Cañaveral en el 84, ese centro comercial también era diferente, un tipo de centro comercial tipo Estados Unidos. Yo vi ¿sí? cómo… Claro, hoy en día completamente transformado. Jorge Iván Arango, yo me había ido del país y cuando regreso, Jorge Iván, ya no estaban los paisas, los dueños de los que tenían la fonda paisa. No, ya no estaban. Se habían ido y llega Jorge Iván Arango a vivir a la Casa del Diablo. Y un día fui allá con mamá y ese man estaba armando el mural de Cañaveral. un monstruo.
Es el mural más grande, yo creo, de Sudamérica. Claro. Es que el mural más grande que hay en México, pero es hecho en cerámica, en piecitas como baldosas de los baños. O sea, Sí. es algo que no, él sí hizo pieza por pieza. Él construyó cada baldosa, le echó los colores, le puso una cantidad de cosas, le echaba botellas de colores, lo hizo. Y Armando, que precisamente esa obra tiene que ver con la Casa del Diablo también. Claro, y segundo, por ejemplo, don Armando Puyana, el mural de Cañaveral, don Armando Puyana no lo hace ahí porque quiere el arte, porque le digo la verdad, de pronto no, lo hace para que la paralela no le tumbe la mitad del éxito. Sí. ¿Sí? Sí. Y al hacer ese mural De ley. de ley en esa época, sí. Esa paralela ahí la trunca porque se tiene que cambiar de ruta para poder seguir. Ahí no pudo continuar, pero lo hizo más que todo pensando en que no le... Ese mural de Cañaveral es algo espectacular, durará toda Hay la vida. hay algo que he hablado con Diego también y con el maestro Carlos Prada Hernández y con mucha gente que sabe del tema del urbanismo y vuelvo y digo, de la nomenclatura cultural. Y a mí lo que me molestó era que cada vez que, como yo no vivía acá y cuando ya soy profesional, me voy muchos años, yo regresaba y yo me quedaba mirando, mira el restaurante que montaron ahí, cómo y está nueva la casa esta, ¿qué le hicieron? No, esa la tumbaron. La casa donde yo estudié, la de la Lola Sarmiento, el Oso Villamizar, creo que era uno de los que me llevaba al colegio. La 45. Al colegio de la Lola Sarmiento, Nuestra Colegio Señora del Carmen, en la 45 con el Carmen, 33. el Carmen. Esa casa tan hermosa, Sí. de estilo, ¿qué era ese gótico? Que no he conseguido foto de esa casa a propósito. Ni la de al lado, que era la de los de Marín Valencia. Bueno, todas esas casas las tiraron abajo. Yo el otro día las vi en la foto del maestro Platarrueda y yo me ponía a llorar. Entró la gente ahí del instituto y ¿por qué llora? Le dije, pero mire esto, ¿cómo no va a llorar? Si esta fue la Bucaramanga donde yo crecí y hoy en día no vemos sino Bucaramanga hacia arriba, puros edificios. ¿En qué momento se dañó la nomenclatura cultural de Bucaramanga? Bueno, con lo que yo he visto y con lo que recuerdo, eso empezó a cambiar toda esa fisonomía a finales de los 80s. A propósito, acá hay una foto que recuerdo, voy a buscarla, porque resulta que, bueno, miren esta casa, Ah, sí, la famosa casa ¿de quién era? Sí. de ¿Esta doña- dónde es? La 33, en la 33. Ahí está el edificio sí, nacional De 44 y 45. Sí, señor. de Cecilia Morantes de Gabaza. Esa también la reventaron, ¿no? Aquí a propósito hay una foto, va a pasarla rápido, pero que quiero hablar de algo de cabecera, es que yo estoy ahí en una foto en el Parque San Pío de Niño y está la casa precisamente de doña Toña. Vamos a pasarla por Doña aquí, Toñita de Puyana. que se ve ahí en el fondo. La mamá de Catuto. Mire, ahí estás pequeñita, pero bueno, ahí estoy yo, ahí lo importante es la casa atrás, ¿no? Ah, sí, sí. Sí. Sí, Y yo cuando era delgadito, cuando era delgadito. el siglo pasado. Bueno, hay una foto que ya la pasamos acá, pero quiero verla. Yo hace 30 años, en el 95, empecé a estudiar en la UNAP Administración y yo llegué a trabajar allá en la UNAP en el 94 y hay una foto aquí, que ahora no la encuentro, y vea usted cómo se veía ese cabecera del año 94 y esa foto, ¿por qué no la veo ahora acá? Bueno, vamos a pasar a otra vez todas. Y yo recuerdo que mientras yo estudié la carrera, que fue 95 y 2000, acá a propósito hay dos profesores míos, acá está José Alfredo, acá está, bueno, eso, la profesora María Eugenia. En esos 5 años fue que Cabecera se llenó de edificios, pero entonces quiero ver la foto, cuando las van a buscar no las Ahí encuentran. vemos Mercadefam. Donde lo mejor es el servicio. Nunca hubo en Bucaramanga un supermercado Esta mejor que foto. Mercadefam. Jamás. Esta foto, aquí ese edificio rojo, a propósito Armando, ese es el edificio Upacaray, que a propósito el familiar hoy me mandó saludos porque no pudo venir, Lucho Granados. Ah, Luchito, Él vivió sí. ahí muchos años, mira, ahí se ve la UNAP. Sí. Que ese edificio, ese bloque fue inaugurado en 1991 y bueno, y ahí se ve la 39 hacia la izquierda, pero no se ve completa, pero en ese rango de esos 5 años, póngale del 95 al 2000, fue que cambió la fisonomía de Cabecera porque uno pasaba por esas cuadras y había fácilmente 4 obras a la vez. Claro, un crecimiento Sí. urbanístico. Impresionante. Sí. Entonces, Armando Pereira
está aquí con nosotros porque en algún momento de su vida se encargó de que se mantuviera vigente la leyenda de la Casa del Diablo. Sí, no, pero... Y hoy en día pues ya lo vemos con otros ojos, o sea, Felipe en algún momento salía corriendo asustado, ya a estas alturas no, pero fue interesante porque usted también Sí, aprovechó pues- pues su locura de juventud, pero también pues... No, pues yo me siento muy satisfecho con mi vida. La verdad que, pues yo empecé a estudiar en la UIS Ingeniería Eléctrica. ¿Por qué empecé a estudiar eléctrica? Porque un hermano de Arias Carrizosa era ingeniero electricista. Yo en la UNAP tenía beca, porque yo era de los Puyana, me daban beca. Es más, mi hija es ingeniera financiera, estudió en el Colegio Caldas Becada hasta la carrera que terminó. Cuando se murió doña Elga, un semestre nomás pagué, porque doña Elga era la que la tenía becada. Pero yo empiezo a estudiar en la UIS y el primer semestre hubo paro porque mataron a un estudiante de la UIS en 1975, creo que la policía o el ejército, y primer semestre cancelado, luego ya iba en el tercero o cuarto, llegó Óscar Martínez de Italia, que era un fotógrafo supuestamente que había estudiado fotografía berracamente allá, no sabía nada, me llamó a mí para que le enseñara porque él no sabía nada, él estaba de vago por allá, y él mismo lo reconoce, él no fue a estudiar sino a mamar gallo. Entonces, eso fue una pandilla de gente que los papás de muchos compañeros de él lo sacaron del cuento de la marihuana acá en Bucaramanga en los 60 y pico, porque dijeron, mandémoslos para Europa, dijo el papá, y mandemos a Óscar para España. Y estando en España, estaba Franco de dictador, y entonces dijeron, esto aquí es muy aburrido, nos mandan a dormir a las 9 de la noche, vámonos para Italia, y en Italia se encontraron el desorden, y llegaron otros amigos allá, como Víctor Martínez Villalba, llegó Iván Darío Martínez, que se murió, que andaba por ahí loquito en la calle, varios de Cookie Rodríguez. Y entonces Óscar me dice, mano, vámonos a hacer un libro de Santander. Y entonces yo cancelo el semestre y me voy con Óscar a hacer un recorrido por Santander. Hacemos ahí la foto de Óscar Martínez famosa, el Cañón del Chicamocha, que realmente pues, es muy valiosa porque nos ganamos un premio en Avianca, fueron los 50 años de Avianca, y el premio era viajar en Avianca a donde fuera, por todo el mundo. Entonces nosotros dijimos, bueno, felices con el pasaje, pero ¿dónde nos vamos a quedar a dormir? En el parque, porque no teníamos plata. Entonces tocó venderlos porque no pudimos viajar. Y con Óscar, continuó con Óscar, Óscar muy mal negociante, yo donde siga con Óscar, mejor dicho, no sé qué hubiera pasado, porque Óscar todo lo regalaba, tiene un corazón muy grande, pero realmente muy mal negociante. Termino la sociedad con Óscar y la hago con Carlos Rey. Con Carlos Rey montamos una empresa muy buena que era Acovisual, que era asesores en comunicación visual. Óscar, yo hacía la fotografía, Carlos el video y Augusto Espinel la parte publicitaria, que realmente es de quitarse el sombrero ante Tuto, porque Tuto es un genio, pero un genio de los que son dispersos, hace un proyecto y no lo termina, y entonces teníamos las mejores empresas de Bucaramanga, Terpel, Urbanas, gaseosas y Pinto, Penagos, todo, y llegó el momento en que no se pudo trabajar con él y tocó sacarlo de la sociedad. Entonces, yo también me independizo de Carlos Rey y monto TV Cámaras en la 33, y pues con eso ahí trabajé mucho tiempo y con eso saqué adelante mis hijos. Tengo 3 hijos. Mi hija mayor es la gerente de Raico ahora, se murió Rafael Ardila Duarte y ella está gerenciando la parte de personal y compra de equipos. Y mi hijo está en Australia, terminó ingeniería civil y se casó con una odontóloga que está viviendo en Australia. Y la hija menor, porque yo me separé, tengo una hija con María Teresa, ella está en San Francisco y en Estados Unidos, y me siento satisfecho de haber cumplido con ellos, los saqué profesionales, comí, viví, trabajé en lo que me gustaba, porque si uno trabaja en lo que le gusta no es un trabajo, es una satisfacción. Me sentía muy bien haciendo mis fotos, mis videos, y la película pues ya queda terminar estos años con un proyecto que tengo en Río Negro de parcelar una finquita ahí y hacer un proyecto de vida para la tercera edad, para los amigos que Monte quieran. una casa del diablo para allá en Río Negro y asuste a la gente y verá que hace plata. Armando, resulta que hace poco en estos días, tanto en el grupo de Edgar Serrano, en el de Radio Bucaramanga y en el mío, estuvimos pasando un video de una entrevista que le hicieron a Jorge Iván Arango en 1985 hablando del mural. Resulta que ¿quién fue el que hizo esas tomas del maestro allá trabajando en el mural? Sí, nosotros la hicimos con la Covisual, sí. Cuando teníamos la empresa Covisual le hicimos un seguimiento y Jorge Iván Arango nos da un cuadro y pues un día estábamos como sin plata con Carlos Rey, yo le dije, Carlos Rey, Patricia Acevedo de Pimiento, creo que la conocen, ahora ya no es de Pimiento, ya se casó con otra persona,
ella nos compró Oiga, ese pero cuadro. ustedes saben los chismes de todo. Se casó con este, se paró de aquí. Que toca estar al día. Este man, Toca tenerlo de oiga, amigo. Elena, hacer un costurero con este man tiene que ser fabuloso. Se entera uno quién es el con esta y este con este y aquello en aquello. Pipe, o sea que a Armando sí le podemos preguntar. Es que esa parte, no Armando, esa parte sí no la he dicho. una pregunta, ¿los ricos también lloran? Claro. Ah, bueno, sí. Mire, yo conocí el desarrollo de Cabecera. Yo caminé en el año 79, me acuerdo, aquí hablan del primer apagón en el 92, de su tío Gaviria, Sí. y del Guavio, y de su tío Fabio Puyo. No. El primer apagón en Colombia fue en el año 79. Y yo recuerdo que uno salía yo tenía aquí 14 años, salíamos de las fiestecitas, eran unas empanadas bailables en casa de Elena o no sé quién, y uno llegando a la casa en medio de esa oscuridad, atravesar, usted sabe lo que es atravesar el Parque San Pío y el de los Zarrapios. Y corre. Todos mis amigos de la 33 nos acompañaban a Robert y a mí hasta la 36 o hasta el edificio blanco donde vivió el Oso Villamizar, el edificio San Pío, Sí, que fue otro de los que se claro. construyó años 75, 76. ¿En qué año se construyó ese edificio? Preguntémosle Oso? aquí a un viviente. A ver esto, doctor Juan Gregorio. Buenas noches. A finales del año 76 se pasaron las primeras personas a vivir al edificio San Pío, Torres de San Pío. Y Empezó la obra más o menos como en el 73, 72, más o menos. Duró unos 3 años, yo creo. y hasta que llegó usted, este es otro demonio de ese edificio. Ay, don Marco Tulio. Chiquitico. Bueno, entonces yo, inclusive en la década del 70, yo me acuerdo que Petete, el gordo Petete, el papá era piloto y compró una casa, pastor, en ese terreno que se hundió, donde hoy es en día un parque, Ah, sí, claro. ese- encima del jardín, de la parte alta Parque del jardín Villescas. donde usted residía, claro. Roberto Jaime Y- vivía ahí, Álvaro Bonilla. Y ese terreno se hunde, esas casas Ah. quedaron como las casas de Armero, Sí. Yo sepultadas. vivía en la Casa del Diablo cuando eso. Y nosotros íbamos allá, yo siempre fui explorador y a mí me gustaba la aventura. Y íbamos allá a mirar porque decían que ya también asustaban. Y eso era un monte, el monte creció entre los Claro. muros de esas casas de urbanas. Ese fue creo que un proyecto fallido Claro, es que de urbanas. ese sitio hacen la vía y rellenan con tierra y con las mismas árboles que tumbaron los metieron ahí, hacen la cañería y cuando empiezan ya a funcionar las cañerías y todo, se parten los tubos y empieza toda la cañería a drenarse y a mover la tierra ahí y eso no tenía salvación, tenían que tumbar las casas. Don Armando Puyana les dio casas en Cañaveral, allá vivía don Roberto Jaimes, el doctor Roberto Jaimes, que fue rector de la UIS, vivía Álvaro Bonilla, vivía era las Jiménez, Sonia Jiménez y era una… De las Jiménez no sabemos nada, ¿no? No, la nena no. Ah, bueno. A este toca preguntarle porque Ah, sí. inclusive comparte de ese relleno, pastor, de esa tierra que sacaron de ahí porque esa vía se hundió, duró Ya. muchos años. Sí. Gabriel Peña Pinzón me contó algún Gabriel día, Peña, sí. Gabriel Peña, el tenista, Trabajaba en la UD. en la UIS, sí. y él consiguió Tenía maquinaria eso. consiguieron con maquinaria una volquetada de tierra y con eso rellenaron e hicieron las primeras canchas de fútbol y de softball o de béisbol de la Universidad Industrial de Santander con la tierra de allá. Claro, es que era mucho, no es que eso era una loma y y quedó una batea, quedó prácticamente. Entonces, ahí. yo vi el crecimiento y vuelvo y digo, uno se iba y no, que construyó un edificio. Yo llegaba a la casa o a visitar a papá, mamá, y entonces primero fue el Harvey, después el de al lado de nosotros, tiraron abajo la casa de los Jaimes, y empezó la construcción en la 39 y en la 40 y en la 41 y hasta el Majestic, y cada vez que uno se va y regresa, encuentra que algo acabaron, algo destruyeron. Aquí nunca fuimos personas que conserváramos nuestro patrimonio. Como un día me voy a la casa antes de que muera, yo tenía un programa, empecé a hacer un programa Los 400 con Pipe, que lo hicimos, ¿no? El programa de los 400 años de Bucaramanga, y pues yo empecé a buscar a los historiadores, a Emilio Arenas, busqué a este señor, busqué a don Edmundo. a Edmundo Gabaza, y le dije, Edmundo, ¿cómo es la historia de las fotografías que se perdieron, que dañaron?
porque nosotros teníamos una historia fotográfica, una historia riquísima en fotografía del abuelo de él, del papá de él, de don Quintilio Gabaza. Ahí me contó la historia de cómo construyen el Club del Comercio con base en una réplica de la casa de Napoleón. En fin, empecé a averiguar la historia y me dice Edmundo que un día todo ese poco de fotografías que estaban eran vidrios, pastor, estaban Claro. en vidrio, ¿no? Claro, era en vidrio. vidrio, de daguerrotipo. Eso, uno de los familiares de él, perdón que lo interrumpa, un flaco que es Cabaza, hijo nieto de Quintilio. Nosotros teníamos la fotografía al frente de Marvilla y el hombre un día nos llevó como 30 vidrios de esos. Divinos, claro, eran en vidrio y lo pusimos en una repisa y un día, yo no sé qué pasó, la cadena o la puntilla se salió y ¡pah! Se cayeron todos al piso y no se salvaron sino 2 vidrios que tiene Óscar Martínez. Y entonces yo le decía, ¿qué pasó? Dijo, no, algún día los tenían en el archivo, no sé si en la alcaldía, la gobernación, no sé dónde, una casa por acá. O estaban en la casa esta de aquí, el Coliseo Peralta, no sé dónde estaban las fotos. Y llegaron unos muchachos y dijeron, ¿y eso qué? No, estos son, esto basura. Y se pararon encima de los vidrios. Eso, partan todo eso y acabaron con nuestra historia. Sí. Entonces a uno le duele, a mí me duele. Yo no soy santanderiano, soy bumangués. Yo soy muy regionalista. Yo amo Bucaramanga porque aquí nací. 25 de febrero del 65, Clínica La Merced. Antonio Vicente Amaya fue el que me sacó de allá de la barriguita de mamá. Yo estaba muy feliz ahí. Y además era socio fundador del Bucaramanga, el viejo Antonio Vicente. Y es lo único que yo tengo de esta región, porque yo nací acá, yo no tengo raíces santanderianas porque mis apellidos son de otro lado del mundo o de otros lados. Pero me enoja, me molesta, como diría Marta Montanini, me molesta mucho que personas hayan acabado con nuestro patrimonio. Que algún día a la vuelta donde está hoy el Teatro Santander y al lado donde era el Café Centenario, a la vuelta quedaba el Coliseo, ¿cómo se llamaba? El de los Garnica. El Teatro Garnica. Y algún día a alguien se le ocurrió tirarlo abajo y un alcalde lo permitió y derrumbaron eso y acabaron eso y para convertirlo en un centro comercial que hoy en día los locales están todos vacíos y abandonados. Entonces, cuando ese era el hemisferio de la cultura en Bucaramanga, de los cafés, de los sitios históricos, y gracias a Dios existe gente como Álvaro Navas y sus hijos, Daniel, claro, muy válido, y la gente de la Casa del Libro, y existen muchas personas que quieren y queremos recuperar la historia de nuestra ciudad. Yo tuve que reconstruir la historia del Atlético Bucaramanga y me tardé 20 años, créanme, 20 años, entrevistando a los socios fundadores que quedaban vivos, recuperando fotografías, gracias a este señor Diego Sáenz, recuperando voces, hablando con los exjugadores y tratando de recuperar esa historia que nadie conocía, porque como dice el maestro Manuel Zapata Olivella, un gran historiador, antropólogo y médico que tuvimos, dijo, uno no ama lo que no conoce. Y eso es verdad. ¿Cómo vamos a amar? ¿Cómo le voy a enseñar yo a mis hijos? ¿Cómo le enseñé yo a Gabriela y a Juan Felipe a amar? Pues contándoles la historia. La historia es para narrarla, para contarla, para sentirla. Y a mí me enoja, me fastidia que destruyan lo que había. No, es que eso está pasado de moda. Pasado de moda nada. La historia hay que tenerla con nosotros en el bolsillo, hay que tenerla aquí. Yo no uso Google, aquí está Google, aquí. Yo no estoy consultando Google. El Google mío, el Google de la ciudad de Bucaramanga debe estar en nuestra memoria. No debe estar, ¿se acuerda que aquí quedaba la casa de las Queras, la Mantilla? Que aquí quedaba la casa de las Cardoso. Y tenemos que vivir del recuerdo. No, el recuerdo debe ser, la huella de la víspera nuestra debe ser los bienes materiales e inmateriales que ha tenido esta ciudad. Esta ciudad en 1916 fue denominada la París de América y no fue gratis. Eso créanme que ese título a Bogotá le decían la Atenas suramericana
Y bueno, a nosotros nos decían la París de América. Yo he visto fotos de aquella época. Y resulta que en unos años nosotros nos convertimos en, qué sé yo, no quiero ser grosero, de pronto utilizar palabras fuertes o palabras fuertes contra mi ciudad, porque esta es mi ciudad. Esto es lo que yo amo y lo que he querido para mí, y si no me hubiera ido de aquí hace rato. Pero a nosotros nos destruyeron parte de nuestra historia. Nos la destruyeron, nos acabaron con todo. De milagro no han acabado con Cabecera y han tumbado. No, que esto ya está viejo porque don Armando lo construyó hace 60 años, entonces tumbémoslo. Por eso yo preguntaba que si Armando Puyana es acaso el personaje más importante del siglo XX. Yo tengo varios, Rafael Pérez Martínez, y tengo muchos, pero analizando la situación, creo que este señor Armando Puyana, y, es que es más, y he estado, discúlpame Armando, sí. Y creo, doctor Gilberto Ramírez, que he estado en mora de hacerle la columna a él. He estado en mora porque creo que, y hasta hacerle un busto, algo a Armando Puyana, porque creo que todos le debemos algo. Sí, pues yo le propongo algo. Mire, el Puente de la Flora se llama el Puente Armando Puyana. Yo pienso que ahí se debería hacer ponerle ¿Y quién sabe eso? Nadie. Eso se llama Armando Puyana y le dicen el Puente de la Flora. Pero además de todo, yo quiero primero que todo decirles que así como a ustedes les gusta reconstruir la historia, a mí me gusta reconstruir la historia, pero de mis amigos, de que nos encontremos los amigos. Por eso cuando yo cumplí 70 años, dije voy a hacer una fiesta, que vayan mis amigos y mis enemigos. Yo creo que enemigos no tengo ni una persona, que no digo quién es, porque me robó. Pero de todas maneras fueron 140 personas, amigas, que se dieron un abrazo que no se veían hacía 50 años, porque yo dije no tenemos por qué ir a darnos los abrazos en una casa fúnebre, porque es que la mayoría nos encontramos en el velorio de un amigo para decir, ay, tan bueno que era este man, pero yo no sé, no, veámonos, encontrémonos, démonos un abrazo, cuánto nos queremos, y la amistad para mí es muy válida, porque yo soy una persona más de amigos, porque la vida se va y un amigo me dijo, yo no puedo ir a la fiesta suya porque voy para un negocio a Cúcuta, y lo enterramos hace 3 meses, y no fue a la reunión mía, dijo que venía este año, pero yo este año no voy a hacer fiesta. Entonces, es verdad, la verdad que lo que es la amistad, los amigos de toda la vida, los amigos del colegio son inolvidables, los amigos de la cuadra, ahora los juegos y todo eso no permite que los pelados sean amigos, que no salgan a jugar a la calle, que se visiten, que se timbren, ¿se acuerda que silbaba uno? ¿Cómo era? Que silbaba uno para que el amigo saliera a la calle. Entonces, para mí es importantísimo, porque no tenemos que esperar que esa persona se vaya para decir que era buena gente o pensar en que no dejamos de invitarla a tomarnos un café con esa persona. Yo creo que después de que hemos hablado estos minutos, me gustaría escucharlos. Claro. Me gustaría que hablaran, contaran alguna historia, lo que vivieron, lo que han sentido de esto que hemos hablado hoy aquí. Bueno, hay mucho pedido. José. Quiero agradecerle, Diego, y darle las gracias a Sarrur y al amigo Armando. Diablo. Armando, por habernos deleitado esta noche con esa recordación. Yo llegué a esta tierra en el año 78 y he visto lo que ha sido Bucaramanga. En este momento tengo una responsabilidad muy grande con Cabecera y el sector, porque mis estudiantes y la gente con que he vivido aquí en estos años me dio la oportunidad de ser edil de la comuna y he venido haciendo la construcción de la Junta Administradora Local con el equipo que tenemos hoy en día. Llegué a esta responsabilidad porque me duele lo que ha venido pasando con la ciudad. Entonces yo no quise quejarme, dije, bueno, ¿qué hay que hacer y en qué espacio comprometerme a construir? Les quiero hacer una invitación a ustedes. Nosotros estamos trabajando por la memoria histórica del sector y hemos hecho ya varias actividades, inclusive con el amigo Gilberto Camargo, aquí están sus hermanos acompañando, lo extraño esta noche. En esos intentos de hacer memoria, cada uno de los 14 barrios de la comuna, hablar con la gente, reunirnos, recuperar la memoria histórica, trabajar por eso. Pero hay un hecho, ustedes lo mencionaron para comenzar lo de hoy, que es el accidente del avión de Avianca, que es un buen motivo por motivo de lo que ocurre este año en la celebración de los 60 años de ese incidente. Y ya convidamos a la UNAP y queremos comprometerla para que hagamos a partir de mayo una ambientación para que el día del aniversario podamos congregar a las familias y a toda la gente que tiene recordación de ese evento
En primer lugar, para hacerle un homenaje a los pilotos, que fueron los héroes de esta historia. Y en segundo lugar, una recordación de homenaje a las familias que nunca se les hizo un tributo meritorio a la memoria de sus seres queridos que fallecieron en ese incidente. Invitarlos a ustedes para que nos acompañen en esas dos metas. Uno, hacer memoria histórica de la comuna. Aprovechemos la estructura de la Junta Administradora Local, de la Junta de Acción Comunal del barrio, para fortalecer ese vínculo de memoria, de historia, porque entre más conocemos, más queremos. Yo Claro. estoy convencido de eso. Y lo segundo, que con relación al hecho, al incidente de lo del avión, podamos hacer una acción conjunta en memoria de esa familia y comencemos también a hacer con eso identidad por nosotros. Gracias. El capitán vivía en Cabecera. Desde Capitán luego. Vesga, sí, Sí, en señor. la carrera 35A con 46, 48. Ahí vimos en la memoria en el diario, porque allá está toda la historia Sí, claro. en la UNAP De Vesga Cristancho, el papá, con que todo lo. escribía en Vanguardia. Sí, señor. Ahí está el reconocimiento del señor. Entonces, invitarlos a ustedes a que nos ayuden para que hagamos memoria de nuestro sector. Muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Pipe, felicitarlo al señor Diego y a Armando. Armando, que lo conocemos con otro nombre, pero no lo digo acá, Roncho, porque nadie lo sabe. Roncho. El amigo Corroncho. No le dio, Roncho no, Entonces, la idea es aportar un poquito a lo que dijo Pipe, los que quieran aportar algo. Yo estuve en vida cuando estaba ya de 7 años, cuando vi la estrellada de los aviones, tanto la avioneta como el avión. Y desde el sábado yo vi cuando la avioneta pasaba por encima de Terrazas y daba vueltas y daba vueltas y daba vueltas. Y luego vino el domingo la estrellada y el avión toca la avioneta toca las alas del avión más o menos por encima casi del viaducto o del tejar moderno, cuando eso era el tejar moderno. Entonces yo veo cuando el avión explota un ala y bota mucha candela y el avión se dirige de una vez para el barrio Jardín y el barrio Jardín se pega ahí contra la montaña. Yo le quería recordar a Armando que hay 5 cosas que yo me acuerdo mucho de la infancia y usted va a caer en cuenta, que eran las letras P, D, A de la loma de Pan de Azúcar. Parqueadera de Bianca. Nosotros nos resbalábamos allá en la P, que era recta, y Sí. en la D. Entonces nosotros nos resbalábamos y llevábamos Claro. muchos cartones y salíamos pelados del rabo, pero ahí eran nos divertíamos. baldosas en ladrillo porque don Ustedes Armando estaba decían- desarrollando Pan de Azúcar. Entonces la gente no le decía que eso era pan de Parqueadero. azúcar a raíz del accidente que llamó parqueadero de aviones. De Bianca. Parqueadero de Armando también le decían. Sí. Entonces, o la pendejada de Armando, sí. También. La otra cosa que vi y que me impactó mucho fue cuando la avenida del Jardín era doble vía y hubo una carrera de cars. Sí. Entre eso estaba don Jorge McCormick, estaban varias personas que eran Saulo Barrera. Saulo Barrera, estaban varios de la época Renato que Martínez. tenían cars y nosotros vimos una carrera de cars. El hermano de Pucci, Mauricio Hernández. Ahí corría en está, Cars. ahí está Álvaro, que aquí está Álvaro, aquí con nosotros. Álvaro Martínez. Álvaro Hernández. Álvaro está acá. Sí. Álvaro Hernández, el famoso Claro. Tusa. Tusa, sí. Entonces, nosotros ese recorrido lo hacíamos de la infancia. Nosotros llegamos hasta las Américas a jugar en la cancha de fútbol ahí de las Torres de Cabecera. Yo hice torneos ahí de fútbol cuando esa parte pelada donde está ahora el Club de Leones. Claro. Nosotros en los lotes de primera, segunda y tercera etapa, cuando eso estaba vacío, nosotros jugábamos béisbol en los sótanos cuando empezaron a hacer las Sí. excavaciones Al y lado. ahí matábamos lagartijas y jugábamos micro o jugábamos béisbol. Sí. La otra parte que me caló mucho en la infancia fue la calle de la Frescura. Sí. La calle de la Frescura que quedaba entre la Presentación y la clínica carrera- Bucaramanga. La carrera 34. Sí, y la clínica Bucaramanga, por cuestión económica, yo no sé qué pasó, duró casi 3 años vacía y nosotros jugábamos al escondite ahí en todo ese sector de la clínica Bucaramanga. Ahí salieron muchos voleibolistas del Caldas ¿Y por qué y la la- mayoría eran estudiantes del Caldas y ahí vivía el rector del Caldas y estaba uno de los mayores amigos de Armando, que era Uto Claro. Gómez. Claro, que no. Uto Gómez. Que en paz descanse. Que en paz descanse. De ahí para adelante, yo me acuerdo mucho, cuando yo estudié en el Carmen, yo estudié de cuarto primaria, la banda del Carmen, la banda de guerra, la banda de guerra. Y estaban construyendo la iglesia de San Pío, entonces nosotros hicimos la primera comunión allá con el padre Rojas, ahí
en San ¿Y Pío. cuál es la primera etapa? Todavía estaba eso muy pelado y nosotros jugábamos Arriba, fútbol ahí en la el cancha. pedacito, Ahí en el jugaban. pedacito de la avenida que hoy abrieron ahí, el Parque San Pío, jugábamos fútbol ahí. Nosotros jugábamos fútbol ahí en ese pedacito que Sí. luego lo abrió. Yo he hablado con arquitectos de la época que hoy en día ven el caos que hay ahí por Cuadrapich y por todos esos sectores y dicen que uno de los grandes errores que hizo don Armando sin querer fue haber hecho muchos locales y puras cerradas y dejó el centro comercial abierto. No lo pasó. Otra cosa de que me acuerdo mucho de la infancia fue cuando entraba de recién inaugurado el Ley. ¿Cuánta gente no entró a robar al Ley? Claro, ¿Se acuerda? sí. Y el castigo era llamar a los papás y decirle, mire, lo encontramos a este niño unas cosas aquí, unas pepas, unas maras, porque nosotros jugábamos mara ahí en la calle. Claro. Y jugábamos ahí. Y salir al Caldas, porque yo estuve en el Caldas, subir al Caldas y otra casa que me impactó mucho fue la casa de los Rueda Clausen, en la curva. Y la casa de los La de la Puyana, señora que Olivia salía a Gustavo. caminar todos los días con unos perros. Esa señora por ahí la veo todavía. Creo que todavía existe. ¿Todavía? ¿Cuál casa? La señora La tiene casa de pacto Rueda con el Clausen, diablo porque la señora curva. debe tener Pero por lo menos- ahí hay un edificio ahora. Sí, pero digo yo que me impactó esa casa, era muy Ah, bonita. ya. Y un día la conocí. Y otra casa que siempre quise conocer fue la casa de un Próspero Chinchilla, hasta que la conocí. Claro. Y don Próspero, arquitecto, él nos invitó un día y estuvimos allá. Y fueron lugares muy bonitos y hermosos durante toda esa infancia, porque nosotros caminábamos 39, hacíamos la vuelta a la loma, la vuelta al jardín, el profesor Atahualpa con el colegio nos ayudaba, y luego vino la construcción de la EDAP. Y otra cosa que me gustó mucho fue que era un colegio muy libre, uno se salía en un recreo y se podía ir para la casa y no pasaba nada. Sí, O el que no quería, No tenía puertas. no tenía puerta. Entonces, A mí me sacaban de clase y yo tocaba la campana y todo el mundo salía al recreo. Lo único era que don Carlos Gómez Albarracín lo jalaba uno de las orejas. no, y las peleas en la calle eran ahí afuera. Sí. Cuando decían la huerta, y luego vino la huerta cuando el profesor de biología, profesor Juan de Juancho, Dios. nos dijo, ustedes tienen que aprender a hacer una huerta, entonces uno aprendía muchas cosas ahí por medio de la huerta. Ese colegio nace como respuesta a los colegios de los jesuitas, de los sacerdotes, de las Sí. monjas. Y fue el primer colegio, y usted tiene también historia de eso, doctor Gilberto Ramírez, porque su papá fue socio fundador de ese colegio. Y ¿cómo se llama? Y ese colegio empezaron a recibir a todos los vagos y los hijos, digamos, lo de papi y mami, que los echaban de todos los colegios, allá los recibieron, y fue el primer colegio que tuvo resonancia en Santander o en Bucaramanga, porque aceptó mujeres, y eso para los sacerdotes fue un brinco grandísimo. Le pegaron el grito en el cielo a don Armando Puyana y a estos señores fundadores por ese tema. Sí. Yo del Caldas podría hablar muy bien porque llegué en el año 75, salí en el 82 y creo que nadie ha batido el récord ni va a tener el honor que tengo yo, el alumno más indisciplinado en la historia de ese colegio. Claro. ¿Cuántos años duró para terminar bachillerato? No, completico, pero el acudiente mío era el rector, don Juan B. Rebolledo. Mire, otra cosa que me acuerdo es que yo salía de la casa, yo vivía ahí en la cuadra donde todavía está, no hay Magará, pero es Oxo. Yo salía caminando y solamente me detenía el muro del Club Unión. Me detenía el muro del Club Unión porque ahí ya estaba construido el muro, pero yo salía caminando por un camino ahí, atravesando todas esas calles y llegaba a San Pío. Y todas esas casas que están ahí, con donde está ahorita la empresa esa ahí de la esquina del Parque San Pío, esa era de don Carmelo Mantilla. Sí, Yo iba Carmelo. allá porque yo estudiaba con José Luis Mantilla. Y ahí al frente estaban los Ferreira y estaban muchas familias muy conocidas. Los Ferreira, sí. Todo eso lo caminábamos nosotros y lo que más me dio a mí a conocer familia fue las fiestas que hacían. Los sábados habían los 15 y uno se metía a la fiesta sin conocer a nadie, pero allá estaban los amigos. No sé si tienen anécdotas Recordé de esos, pero un amigo tenía una litografía y le llevábamos una tarjeta de invitación y sacaba varias y nos daba boletas a todos para entrar a las fiestas. y luego vinieron las fiestas de la presentación. Yo viví una época muy bonita con la presentación. En el colegio de la presentación había tanta invasión a ir a jugar básquet que las monjas les dio por no volver a dejar entrar a nadie y dijo que todo mundo necesitaba entrar con carnet. Y yo saqué el carnet y tengo todavía el carnet del colegio de la presentación y nosotros nos tocaba entrar por la 56 porque las monjas dijeron no entren más por ese muro porque la gente empezó a saltar el muro. Entonces entrábamos por la Merced y saltábamos.
Pero ¿a qué iban allá? A jugar y a robarse todas las uvas y las mandarinas que habían ahí en la huerta que tenían las monjas de la presentación. Bueno, gracias. ¿Quién más? Elena también, ¿sí? Primero Elena y luego Pati. Bueno. Bueno, Martica, diga la verdad y solo la verdad. Me tocó para levantarme. Buenas noches, soy Marta Pino. Hola. De pronto Martica. encuentro aquí algunos antiguos amigos míos. Tuve la oportunidad y la gran ventaja de nacer en el barrio El Prado, cuando don Armando le vendió a mi papá Lo recuerdo. un lote. Y en ese lote mi papá hizo la casa de tapia pisada. Y tuve la oportunidad de jugar en el lote de Armando. Mis hermanos eran 7, 3 hombres y 5 mujeres. Y allá íbamos a jugar. Lo que pasa es que Armando se recuerda ya después de la posteridad. Nos volvimos a encontrar. Sí. Cada uno emigramos, hicimos nuestros oficios, pero en una oportunidad muy linda tuve la oportunidad de conocer a don Armando. Gran honor que me dio. Yo salí graduada de esta bella universidad, Itaje, yo la llamo universidad. Me gradué en diseño de interiores, aquí con los Navas. Y en un momento de la vida empezaron a crecer Bucaramanga. Y vi crecer mi barrio, El Prado, vi crecer el barrio San Pío, vi crecer Cabecera, donde íbamos a jugar, a tocarle a la casa del diablo y salir corriendo de niños. Esa era una de las jugarretas hermosas que teníamos en el barrio, porque no existía ni la 37, sino hasta la 38 existía. Y de ahí para arriba era puro barranco, puro barranco. Y hacíamos esas jugarretas de niños. Para volver a la memoria de don Armando, porque lo llevo en mi corazón, tuve la gran ventaja de diseñar la ambientación del Centro Comercial Cañaveral cuando lo hicieron por primera vez. Él me invitó con una niña Nazar, no me acuerdo el nombre en este momento, Loris fue compañera. Nazar era la administradora del centro comercial. Al año siguiente o a los 2 años, él hace cuarta etapa. Y la niña Nazar le dice a don Armando, yo le tengo la persona que usted está buscando. Dijo, es que yo quiero traer aquí a Bucaramanga a toda la gente, porque quiero que la gente venga a conocer cuarta, tercera y la primera y la segunda. Cuando él hace la cuarta etapa, esta niña Nazar me llama y me dice, Marta, vaya que don Armando la quiere conocer. Entro a su oficina. Estaba Paul Bustamante y me dice, ¿usted qué viene a hacer? Le dije, no, me recomendaron, dígame qué. Don Armando me dice, ¿qué hacemos para traer gente aquí? Le dije, la romería, un pesebre gigante. Era un 15 de noviembre. Yo le dije, pero está muy tarde, don Armando. ¿Usted se atreve a hacerme un pesebre gigante? Le dije, si usted me da esa oportunidad, yo con muchísimo gusto. Busqué cielo y tierra, tenía como un poco de artesanos de aquí de Bucaramanga y me fui para Boyacá a buscar a un artesano que me recomendaron. Don Armando me hizo firmar, don Paul Bustamante me hizo firmar un documento, que usted cómo me garantiza. Le dije, no, si tengo que firmar un documento, dígame yo dónde le pongo. Si tengo que firmar una letra, yo la firmo, pero yo le cumplo. 2 días antes me dijo, para el 7 de diciembre tiene que estar el pesebre, Marta. Le dije, don Armando, téngalo por seguro. La primera semana de diciembre me dijo, no hay nada, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no se preocupe que ahorita le llega hechizada, en 2 días le llega hechizada. ¿Está segura? Yo le dije, sí señor, no se afane. Contratamos un camión de Tibasosa, me acuerdo muchísimo, una hermana mía, Miriam Pino, era secretaria de alcaldes y ella me ayudó a conseguir los bomberos para que ese carro entrara sin ningún problema al amanecer del 6 de diciembre. Ese señor, el 8 de diciembre, yo le digo, don Armando, venga. Le mandé razón porque no había acceso. Ese señor llegó a Cabecera, cuarta etapa, bajó, subió, iba con un chico, no recuerdo quién era. Era como loco dando las vueltas por toda cuarta etapa y se bajó y me dijo, yo no sabía que usted me iba a hacer este milagro. Le dije, no, usted creyó en mí, confió en mí y aquí estoy. Al año siguiente hice cuarta etapa, Cañaveral, pesebre gigante
Y el alcalde de ese entonces me dijo, ¿usted por qué no hace un pesebre gigante aquí en la alcaldía? Yo le dije, si me dan esa oportunidad, yo con mucho gusto. Me dio la oportunidad y ahí se me hizo un poquito famosa, porque había un obrero que era de tez morena y me hizo el reclamo, ¿usted por qué no puso el rey mago? No lo puso de color. Le dije, le hice la barba negra, pero si usted quiere, yo lo único que le hice fue los churcos negros y la barbita, porque la figurita era una figura así, pequeñita. ¿Quién dijo? El chico se buscó la televisión, se buscó RCN, me sacaron por Caracol, RCN, que yo era, y me tocó al aire hablar con él. Y hay un periodista de aquí de Bucaramanga, un periodista que Eso fue usted lo publicidad. conoce, Pablo Vázquez. Pablo Vázquez me hizo una nota muy agraciada, en el buen sentido de pues uno no quedar que porque yo era racista. Entonces todo por el hecho de no pintarle la piel a esa persona del color negro, porque era tan pequeña que si lo pintaba de negro pues no se destacaba. Por eso, querido Armando, gracias. Hoy tuve una alarma a las 2 de la tarde que me la había puesto porque la había visto en redes, Armando Pereira, y por eso lo llamé y estoy aquí. Gracias. Le llamé a 2 amigos suyos que se los mencioné y los Sí. invité. No sé si están aquí. Enrique Puyana. Durmiendo. Es que iba a hablar de él, entonces no vino. Y Juan Pablo Carvajal. Sí. También lo llamé y hablé con él, pero no. Entonces, Gracias, Martica, sí. lo amo, lo llevo en mi corazón, todavía Yo lo sé, Martica, sí. todavía podemos ser amigos Claro, Martica. y somos del amigos- barrio. amigos Le del tengo año. la canción si quiere. Sí, anda, Adiós, sí, chicos de mi barrio. No sigo más. Gracias, muy amables. Saludos a Aimito. Armando, Sí. ¿qué hubo? Hola, Sergio. Qué bien, mi amigo del No alma. me nombró, mi amigo del alma. Bueno, mi nombre es Sergio Angulo Prada. Yo llegué a Cabecera al Llano a la edad de los 9 años, a la carrera 34 entre la calle 48 y 49. Habían 4 casas nomás, ¿te acuerdas, Armando? Sí, claro, claro que me recuerdo. La casa de Raúl Calderón, un médico. Sí, Luego seguía la casa de nosotros, la casa de los Angulo Prada. Luego seguía la casa de un profesor de San Andrés Islas, que en este momento se me olvida el nombre, y la casa del profesor Mantilla, el papá de Marta Mantilla. sí. Eran las 4 casas que había. Yo venía de vivir en la carrera 25 entre la 36 y la 37, y yo le decía a mi mamá llorando, mamá, ¿por qué nos trajo a vivir al monte? Yo le decía a mi mamá, porque esa carrera no tenía sino la entrada y al frente era todo el monte, que es donde al fondo quedaba tu casa, Sí, claro. era el famoso Caney, Sí. y nos conocimos de chicos, empezamos a echar las caucheras, a matar pajaritos, a matar lagartijas. Una deuda con la naturaleza. Ay, Dios mío, tenemos una deuda con la naturaleza y el medio ambiente, pero nunca pensamos el desarrollo que iba a tener esa famosa, no es famosa, eso no lo podemos llamar hoy en día famosa Cuadrapicha, porque cuando empezó a llegar otras familias, los Díaz Orejarenas, llegó el gobernador de Santander, Serrano Rueda, aquí el amigo de Disco Diana, que lo veo allá, que llegó también a vivir ahí en ese sector, Sí. Julián Rueda, que también llegó a vivir en ese sector, Julián, sí. Julián Humberto Rueda, El doctor Hasbón. el doctor Hasbón, los Harker, Los los Ardila. Harker que vivían al frente, Los gemelos Ardila. los Vicini, los Serrano. Bueno, empezaron a llegar gente y la emoción de nosotros, porque ya empezó a llegar gente y empezamos a hacer las famosas cometas. ¿Te acuerdas? Hacíamos las cometas, Claro. hacíamos los globos, Sí. nos peleábamos por coger los globos, porque en esa época sí se podía echar globos, pero se producían incendios. Yo tengo una anécdota que me causó que siempre me ha causado, o sea, la quinta brigada quedaba ahí en la 36 con 48 y ahí vivía el comandante de la policía, del ejército, de la perdón. Quinta Brigada, sí. Y cuando eran, bueno, en la 34 con 48 vivía Denis Hernández a este lado, Sí. los Morales vivían a este lado, Los San Miguel. los San Miguel vivían a este lado, y eran unas casas que tenían unas bardas grandes. Entonces, yo me acuerdo que nosotros de locos, cuando veníamos venir
el camión del ejército que venía por toda la 33, volteaba por la 48, nosotros llegábamos y le gritamos, ¡Tombos HP! Y salíamos a las carreras y ellos se bajaban y ese rugido de las botas a buscarnos y nunca nos encontraban, porque nos botábamos encima de las bardas. Claro. De las bardas. Entonces, nosotros nos tocó salirnos de ese sector de cabecera porque fue cuando empezó a llegar, allá llegó el restaurante Di Marco, que era la casa de los Pardo, que hoy en día es el centro comercial Gratamira. Sí. Era una casa que era de la 33 a la 34 con piscina y todas esas cosas. Y el restaurante Pablo Molina, sí. Sí, cuando empezó a llegar esa gente de restaurantes, ya no podíamos sacar nuestros carros, la vida empezó a cambiarnos para nosotros. Entonces, ya nosotros ya íbamos creciendo. Yo también estudié en el Instituto Caldas. Claro. Instituto Caldas para nosotros fue una belleza. Fue el primer colegio mixto, entonces las mujeres iban adelante y los hombres íbamos atrás. Y eran 6 mujeres y 30 hombres. Y 30 hombres. Y el patio de las mujeres era hacia el lado allá y el patio de los hombres hacia el lado de la huerta. Toda fuerte. La huerta. Y el respeto, la verdad que había en esa época, el respeto por la mujer era grandísimo, porque, mejor dicho, y la profesora Irma no era la secretaria Irma, la esposa del profesor Rodríguez, algo así. Sí, sí. De Ángel Emiro. Ángel Emiro. No, y de verdad, hola, querido amigo Villacreces, y de verdad que ese sector para nosotros, y me uno a todos los que queremos recordar y recuperar Cabecera, porque el sector de Cuadrapicha había unas casas muy bonitas. Realmente ahorita no queda sino una casa que hay de los Arango, en la carrera 34 con 48, subiendo acá a mano izquierda, y no queda más casa de nadie. Vivían los Jasmón, al frente de la primera etapa. Germán Liébano. Germán Líbano. Entonces debemos unirnos los que vivimos en ese sector, que llegamos. Yo llegué de 9 años y estuve ahí como hasta los 28, cuando pude conocer a mi querida esposita. Y luego nos fuimos de Cabecera Llana para la 48 con 28 al edificio Fuencarral. Entonces yo invito a los que vivimos en ese sector y yo conozco muchas historias de la Casa del Diablo. Claro. En plena pandemia se hizo una película, no sé cómo es que se llama eso. A mí me invitaron porque yo traje un documental. Tuve la fortuna después de trabajar con Puyán y compañía muchísimos años al lado de don Armando y conozco mucho de don Armando. Luego Juan Pablo Carvajal fue nuestro gerente de ventas. Entonces yo también conozco mucho la historia de Puyana. Y las casas que se cayeron donde hoy es el parque, era el barrio El Jardín. Y de ahí nació prácticamente el barrio Cañaveral, o Cañaveral porque se lo llevó a vivir al frente del Colegio Panamericano. Sí. Él les dijo, yo les doy las casas y se los llevo a vivir allá. Entonces pueden contar conmigo para recuperar la historia Cabecera y qué rico volver a encontrarnos. Nos encontramos el año pasado en tus 70 años y espero poder seguir celebrando muchos años. Para un segundo conversatorio, Sergio, porque esto tiene que alargarse. Bueno, voy a irme un poco más atrás y hablar de una parte de Cabecera que no ha sido mencionada, para mí muy importante, donde vivimos, que eran las famosas casas del banco. Era el primer proyecto realmente de urbanización, todas las casas igualitas, y en ese momento eran unas casas que supuestamente eran muy pequeñas, porque las casas de San Alonso, San Francisco y todo lo demás, el mismo Sotomayor, eran de 4, 5, 6 alcobas. Las casas del banco tenían 3 alcobas, a la entrada, un antejardín, 2 balcones internos, 2 patios internos y un solar. Y ahí pues vivimos con gente muy querida en la casa donde la calle nuestra era la 36, donde compartí con Elkin Restrepo, con ahora se me fue la Guillermo Vargas. Correcto, Vargas, del doctor Vargas. Con Usumaña. Y Tribilín, ya ese era el nombre que se me tenía atravesado, que éramos del Colegio del Carmen y éramos luego de San Pedro. La Torre. Y pues decirles que realmente es un barrio que uno lleva en el corazón. Yo viví mucho tiempo fuera de Bucaramanga, entonces no tengo tantas anécdotas, pero era fabuloso. En ese tiempo los papás a las 7, 8 de la noche se reunían en una casa
que hacían una sobremesa, no había televisión, no había internet, no había nada raro, y en todas las noches había una reunión casera, o en la casa de don Pepo, que es la que aún está intacta. Bueno, y así decirles que me siento muy feliz de haber estado con ustedes y recordar Mario, parte de la historia. Bueno, Mario, sí, yo ya sé tengo que decirte que saludos al Chulo. he sido muy amigo de tu hermano, de Eduardo el Chulo, El Chulo. que fue directivo del Atlético y mejor dicho, un enfermo del Atlético Bucaramanga. Pero creo que lo más importante de ustedes no fueron ustedes. Lo más importante de ustedes fue su mamá. Sí, doña Pina de Gómez Mejía. Así Una es. señora, incluyendo a mi mamá y a Ligia de Moreno, Simpática. las 3 mujeres, bueno, y Paz de Castañeda también hay que meterla en esa lista, las 4 mujeres que más sabrosos se les escuchaban las vulgaridades. Sí. Pero creo que tu mamá fue la campeona del mundo. Y siempre la recordaré en un día que me la encontré en un supermercado. No repito aquí las palabrotas que dijo, pero creo que si hubo una mujer en el mundo a las cuales las palabras le lucían y le quedaban sabrosas, fue a tu mamá. Yamelba La Luna. cual recuerdo con cariño. De verdad Gracias. que sí. Una anécdota de mi mamá, nosotros cuando ya estaba mayor, íbamos a visitarla, le decíamos, mami, hoy te ves de muy buen semblante. Decía, no, mijo, yo nunca he estado enferma del semblante. Bueno, gracias. Un abrazo. Gracias a todos por venir, gracias por la compañía, gracias, Muchas gracias, por escucharnos y ya nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, querido.